Dios y el hombre. Hola, ¿cómo están en este día? Presentamos el devocional Estudiando la Palabra. Gracia y paz te sean multiplicados en el conocimiento de Dios y del Señor Jesucristo. 1 Pedro 1:2. Agradezco a Dios por tu vida y tu paciencia ante las irregularidades en la continuidad de los devocionales diarios. Te solicito oración a mi favor. Dios te bendiga y prospere en todas las cosas. Comparto esta palabra creyendo que será de bendición para ti y para todos los que están contigo. Conociendo lo invisible. El hombre, aunque tenga buenas intenciones, está durante mucho tiempo atado a lo que ve con el ojo terrenal. El Señor lo sabe y por eso enseña primero con cosas visibles y poco a poco nos introduce en el reino invisible. Digamos invisible según los sentidos del hombre natural. Los israelitas habían visto el poder y el amor de Dios en la liberación desde Egipto, en el cruce del Mar Rojo y en otras ocasiones. Moisés fue al monte para comunicarse con el Señor y recibir los mandamientos. Después de un tiempo, la gente empezó a murmurar y sintió la necesidad de algo tangible. Leemos, y viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se reunieron alrededor de Aarón y dijeron, levántate, haz para nosotros dioses que vayan delante de nosotros, porque de aquel hombre Moisés que nos tiene sacados de la tierra de Egipto no sabemos qué le pasó. Inmediatamente después del murmullo, se hizo un becerro de oro y se ordenó un banquete extraño de una religión mixta a la que siguió el castigo de Dios. No podemos dejar de mencionar la palabra hagamos, que recuerda un hagamos anterior cuando el pueblo se reunió y se animó unos a otros a construir una torre que trajo confusión, Babel. Es la tendencia de muchos que a la primera dificultad quieren arreglar cualquier cosa. Cansándose de mirar con fe y confianza en su Creador, planean alguna razón propia en una manera u otra. Se necesita una larga disciplina para anclarse al reino de lo invisible. Sin examinar todo el Antiguo Testamento, notamos especialmente en los profetas y en los salmos una instrucción ascendente hacia lo invisible. Pero preferimos llegar al Nuevo Testamento limitándonos a señalar que la verdadera iglesia de Dios es invisible. No queremos decir que la iglesia esté compuesta de teorías abstractas o de personas que tienen cuerpos invisibles. Cristo, sus apóstoles, todos los santos hacían un cuerpo visible, pero lo que había en ellos no se veía, excepto por el Espíritu de Dios. Leemos la pregunta de Jesús en el Evangelio de San Mateo a los discípulos. ¿Quiénes dicen los hombres que es Él, el Hijo del Hombre? Informaron de las opiniones de los hombres. Algunos dijeron que era Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o uno de los profetas. Jesús no quedó satisfecho con lo que decían los hombres y preguntó, ¿pero quién dicen vosotros que soy? Antes de continuar hay que decir algo en el contraste entre hombres y tú. ¿Qué dicen los hombres? ¿Qué dices tú? ¿Quién soy? Es interesante notar cómo el verdadero maestro nos obliga, a través de preguntas, a descubrir la verdad. Después de la demarcación entre las relaciones de hombres y discípulos, él demuestra que hay dos cualidades de los individuos, los que viven solo en lo visible y los que son guiados por algo invisible. Lo visible lleva a la conclusión de los hombres, a una Babel, a una confusión. La guía invisible hacia única conclusión verdadera. Después que Pedro respondió que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios vivo, el Señor respondió que esto no se lo había revelado carne ni sangre, sino el Padre que está en el cielo. Antes de continuar, no podemos dejar de decir que existe una Babel de opiniones sobre la persona de Cristo. Si queremos conocerlo, debemos depender enteramente de la revelación que proviene del Dios invisible. Ahora, la Iglesia es el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. La cabeza era conocida por revelación. ¿Cómo se descubrirán los miembros del cuerpo?
Solo hay una respuesta, de la misma manera, es decir, por revelación. No podemos esperar dos métodos para conocer, con uno a Cristo y con el otro el cuerpo. Como Él es, así somos nosotros en este mundo. Los discípulos no son superiores al Maestro. Jesús no fue conocido por los hombres y recibió también muchas maldiciones. Solo los que lo recibieron en el Espíritu lo reverenciaron. ¿Deben exigir los cristianos ser reconocidos y respetados por todos? ¿O que tal vez haya algún tipo de evolución por la cual la iglesia de hoy es diferente de la iglesia primitiva? ¿Ha cambiado el mundo su actitud hacia los cristianos genuinos? Muchas preguntas llenan nuestras mentes. Primero deberíamos considerar el poder de lo invisible en la vida de Cristo y en el cristianismo primitivo, luego examinar si existe alguna especie de evolución o mejor método mediante el cual podemos aprobar las distintas sectas, es decir, que también son la iglesia. Que en todas partes hay individuos que pertenecen a la iglesia invisible, lo afirmamos, pero ellas, las diversas sectas, también están ahí, como también queriendo ser la verdadera iglesia, no debemos negarlo. Hacemos esto con miedo y temblor porque individualmente no somos mejores que los demás, pero deseamos representar la verdad tal como fue manifestada en la vida única del Hijo de Dios y en sus primitivos discípulos. Es muy probable que los que estamos de alguna manera en actividad en la Iglesia de Cristo habríamos abandonado hace tiempo cualquier actividad en la Iglesia si el Señor en su infinita gracia no nos hubiera dado algunos destellos en torno a la iglesia invisible y el reino de Dios. En lo visible, la iglesia es un fracaso y ofrece un triste espectáculo de confusión y discordia. El entusiasmo o la política eclesiástica logran mantener a muchos en las filas de obreros cristianos, entre comillas, pero cristianos genuinos, y gracias a Dios hay algunos, no están satisfechos con el espíritu transitorio que ha dominado y domina el cristianismo visible. Pero cuando meditas la vida y persona de Cristo, en su aparente derrota en lo visible y en la seguridad que daba de un reino, debemos concluir que la iglesia, verdadero cuerpo del Cordero, no es lo que vemos, pero es invisible al hombre natural y que se mueve llena de confianza en el reino de los invisibles. Cristo vino al mundo de una manera misteriosa. Mucho antes de su nacimiento, un profeta de Israel anunció que sería hijo de una virgen. Este misterio no podría ser explicado por ninguna demostración humana. A José esto le fue revelado en sueño de un ángel enviado por Dios. Había mucha gente religiosa en Israel. Pedimos que nos disculpen si no utilizamos la palabra religioso en el verdadero sentido etimológico. Es una palabra profunda, expresa la idea de una doble comunión con el Todopoderoso, pero comúnmente significa cualquiera que asista a una iglesia o cualquier religión. En este último sentido hubo mucha gente religiosa en Israel. El misterio de la encarnación no le fue revelado, pero solo a José y más tarde a algunas otras personas piadosas. Lejos de nosotros está en juzgar a los que no tuvieron revelación, pero también creemos que podemos decir con seguridad que los pocos que tuvieron el privilegio de la revelación son la iglesia invisible, la corriente que permanece pura y clara en el océano de conflictos, escándalos y desórdenes. Esta corriente Dios siempre lo ha tenido y lo tendrá hasta el fin de los siglos. Está en el camino de Dios operar y actuar a través de un individuo o de unas pocas personas. Llamó a un hombre de la idolatría de los caldeos para crear multitudes. Él envió a su Hijo unigénito para que por medio de él se creara una multitud. Después de Abraham, varios individuos en diferentes épocas estaban acostumbrados a comunicar el plan divino a los demás. En el Hijo de Dios, los hijos son creados de tal manera que también lo anuncian a las multitudes. Estos que están destinados a parecerse al primogénito son la iglesia invisible. También ellos, estos extranjeros, son hijos del Espíritu. Permítanos explicarle. Son personas nacidas de nuevo, nacidas de arriba. Un testigo terrenal no puede dar testimonio de tal nacimiento. En consecuencia, ellos nacen de forma invisible. Así como Cristo fue revelado, así estos nacidos de nuevo deben ser revelados. Cuando María visitó a Elizabeth, nadie en el reino humano anunció el misterio de la encarnación. Una revelación divina informaba a Elizabeth.
Ella llevaba también en su vientre un hijo de un gran destino. Cuando las dos mujeres se encontraron, algo misterioso sucedió entre los dos niños invisibles. El futuro siervo, Juan el Bautista, sintió la presencia del Hijo del Señor y se regocijó. Este es el método de Dios, que aquellos que pertenecen a la iglesia invisible se reconocen cuando sus cuerpos visibles se encuentran. Quiero decir que le sucedió a un siervo de Cristo, quien en medio de la multitud se sintió atraído por un solo individuo y que, por una fuerza invisible, se acercó a él y le habló. Tenía que hablar con alguien que había sido preparado en secreto por providencia de Dios para recibir el mensaje del reino. Hay algunas declaraciones que parecen arbitrarias, sino irrazonables y absurdas. Jesús dijo que fue enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Juan, comentando la profecía, añadió que Jesús no tuvo que morir solo para salvar a esa nación, que él reuniría en uno a los hijos de Dios dispersos. Estas dos afirmaciones requieren una meditación serena. Era indiferente al género humano. ¿Quiénes son estos niños desaparecidos? Estas son preguntas importantes a las que no pretendemos responder de forma exhaustiva, sino que intentamos con reverencia para comprender y transmitir a los oyentes lo que el Señor en su gracia nos deje compartir. ¿Deseas permanecer unido a la iglesia invisible por la que el Hijo de Dios pagó el precio más alto del universo? Ahora haz la aplicación a tu vida. Piénsalo y dilo. Señor Dios Todopoderoso, en tu sabiduría infinita guíanos desde lo visible hacia lo invisible. Reconocemos nuestra fragilidad, inclinados a buscar en lo tangible respuestas a nuestras inquietudes. Sin embargo, tú, con paciencia y amor, nos revelas la verdad del reino que no se ve con ojos terrenales. Padre Celestial, así como llevaste a los israelitas a través del Mar Rojo y manifestaste tu poder, guíanos también a nosotros a través de los desafíos de la vida. Permite que nuestros corazones se abran a tu Espíritu Santo y que busquemos en la fe, más allá de lo visible, la verdadera esencia de tu iglesia. Enséñanos a reconocer a Cristo en lo profundo de nuestras almas y a ver en nuestros hermanos el reflejo de tu presencia. Ayúdanos a permanecer firmes en la revelación divina, viviendo como miembros del cuerpo invisible de tu Hijo amado. Amén. Si esta palabra te ha sido de bendición, compártela con tus contactos. Alguien más puede ser bendecido. Gracias. Si deseas realizar un comentario, una crítica, un aporte o una sugerencia, escribe un mensaje al email Efraín Pedro Butinsky, todo junto en minúscula con Y después de la T, @gmail.com. Será muy apreciado. Si te interesa ver otros devocionales y estudios bíblicos, puedes verlo en Facebook o en YouTube en el canal Efraín Pedro Butinsky. Dios te inunde con su gracia. Dios te bendiga. Estos pasajes bíblicos te pueden ayudar para complementar el devocional de este día. Éxodo 32:1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Posteriormente, Génesis 11:4. Y dijeron: Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Seguidamente, San Mateo 16:13 al 16. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y sigue San Juan 1:47 al 49. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿De dónde me conoces?
Respondió Jesús y le dijo: Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael, y él le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Finalmente, 1 de Juan 4, 16 y 17. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Amén. Lucharé confiado y sin temor, como si yo viera al invisible, pues me sostendré confiando en Él, confiando en Él. Como Abraham, como Moisés, que estuvieron firmes como viendo al invisible, y seguro que recibiré todo lo que pida en el nombre de Jesús. Sí, seguiré y esperaré confiadamente como viendo al invisible. Sí, seguiré y esperaré confiadamente como viendo al invisible. Confiado y sin temor, como si yo viera al invisible, pues me sostendré confiando en Él, confiando en Él. Como Abraham, como Moisés, que estuvieron firmes como viendo al invisible, y seguro que recibiré todo lo que pida en el nombre de Jesús. Sí, seguiré y esperaré confiadamente como viendo al invisible. Sí, seguiré y esperaré confiadamente como viendo al invisible. Atención, a pedido de hermanos eslavos y descendientes que nos escuchan, complementamos también con una canción espiritual en eslavo, la cual deseamos sea de bendición para vuestras vidas. Amén. Боже, ти прости, що молитись, як Давид, не вмію. Боже, ти прости, що в молитві я безсилий. Ти прости мене, що не раз я
сумніви ще маю, ти прости мене за невірство, що перемагає, ти прости мене, ти прости, ти прости мене, ти прости мене, що не раз я сумніви ще маю, ти прости мене за невірство, що перемагає, ти прости мене, ти прости мене, Боже, ти прости у пустелі всі мої блукання, Боже, ти прости за зневіру й нарікання, ти прости мене, не завжди я ворога прощаю, ти прости мене, що на зло я ще відповідаю, ти прости мене, ти прости. Щоб я свято жив перед тобою, ти навчи мене, ти лиш стежкою вузькою, щоб останній день серед багатьох мене пізнав ти, щоб останній день я чекав тебе, сказав ти, щоб останній день Bendiciones. Puedes comunicarte a nuestros teléfonos personales más 549 2625 57 1302 o más 549 2625 45 1082. Puedes hacerlo a través de una llamada, un mensaje de voz, un WhatsApp. Esperamos tu comunicación. Te invitamos a que nos continúes escuchando por los distintos medios radiales, Facebook o por YouTube, esperando sembrar una palabra de Dios. Bendiciones. Chao, chao. Un lamento, un sollozo, mucha gente está alarmada.